Todo empezó un domingo por la mañana, cuando el cielo sobre Chicago se rasgó como si fuera papel empapado en aceite. Al principio, la gente pensó que era algún extraño fenómeno meteorológico. Nubes negras plegándose sobre sí mismas, un zumbido que hacía vibrar los cristales. Luego, una lanza plateada del tamaño de una montaña se deslizó a través de las nubes. Ni sirenas, ni avisos, solo un entendimiento tácito de que lo que fuera que se acercaba no era nuestro. Yo estaba en mi apartamento, todavía medio borracho de la noche anterior, viendo sisear mi cafetera cuando mi teléfono empezó a iluminarse con mensajes. ¿Estás viendo esto? Pon las noticias. Joder, tío. Mira afuera. Me acerqué a la ventana y vi la sombra. No la nave en sí, que estaba más alta, masiva, sino la sombra que proyectaba sobre la ciudad. Hacía que todo pareciera el atardecer en plena mañana. En cuestión de minutos, se coló la primera transmisión. No había presentadores de traje, ni un portavoz tranquilo del gobierno, solo un video tembloroso de un tipo en la calle apuntando con su teléfono al cielo. La voz en off no era oficial, pero el miedo era contagioso. Su aterrizaje, que Dios nos ayude. No perdieron el tiempo con saludos. Nada del típico rollo de llévanos ante tu líder. Ni exigencias en inglés. Solo un pulso. Algo profundo, un golpe en las entrañas que vibraba más en tus huesos que en tus oídos. La gente cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Yo casi me desmayo. Cuando paró, hablaron a través de la red eléctrica de la ciudad. Las luces parpadeaban, las señales de tráfico destellaban con símbolos alienígenas que luego cambiaron al inglés. Hemos venido a por mano de obra. Obedezcan y se les perdonará la destrucción. Ese fue su primer mensaje. Frío, eficiente, sin rastro de negociación. No estaban aquí por la paz ni por alianzas. Estaban aquí por cuerpos. Los nuestros. En una hora, los cazas militares despegaron. Nunca volvieron. La nave, no, la flota, porque para entonces habían llegado más. Tenía armas que no se parecían a nada que hubiéramos imaginado. No disparaban balas ni rayos. Borraban la materia. Los cazas simplemente se deshicieron en el aire, disolviéndose en polvo. El pánico se convirtió en caos. Los saqueos estallaron casi al instante. La gente pensó que si se los iban a llevar, más valía llevarse algo primero. Agarré mi bolsa de lona, la llené con comida enlatada, agua, una linterna y la Glock que había heredado de mi viejo. Mi edificio ya estaba medio vacío. No pensaba esperar a que llamaran a mi puerta. Pensé en mi hermano pequeño, Nate. Vivía al otro lado de la ciudad, y si iba a morir, no lo haría sin intentar encontrarlo. Las calles eran una zona de guerra. Aún no contra los alienígenas, sino entre nosotros. Humanos volviéndose contra humanos como si el fin del mundo no fuera suficiente. Al anochecer, comenzó la primera cosecha. Sus máquinas descendieron como enormes arañas negras, desplegando sus patas hasta anclarse en el suelo. Luego vino la luz, un cono de oro brillante que levantaba por los aires a gente que gritaba. Luchaban, se aferraban a los edificios, a los coches, pero al rayo no le importaba. Tomaba lo que quería. Me escondí detrás de un autobús calcinado, observándolos trabajar. No se parecían a nada que hubiera visto en las películas. Sin rostros humanoides, sin ojos. Eran híbridos de metal e insecto, altísimos. Todo eran bordes afilados y placas móviles que se desplazaban con la precisión de depredadores que han hecho esto 1000 veces antes. No sé si eran soldados o esclavistas, pero sí sé esto, no nos veían como personas. Cuando uno de ellos pasó cerca, sentí algo extraño. No miedo, no exactamente. Rabia, esa rabia fría y antigua que sientes cuando alguien cree que es tu dueño. Mi padre solía decir, un hombre tiene dos opciones cuando intentan quebrarlo, doblegarse o devolver el mordisco. Esa noche, decidí que no iba a doblegarme. Aún no lo sabía, pero esa elección, tomada en la oscuridad bajo un cielo en llamas, me llevaría al momento en que estos invasores, estos autoproclamados amos, mirarían atrás hacia la tierra y desearían no haberla encontrado nunca. Y la primera muestra del arrepentimiento que jamás conocerían estaba a punto de llegar. Por la mañana,
Las calles eran un cementerio. El aire tenía ese regusto metálico que notas después de un relámpago, pero más fuerte, como si respiraras cables quemados y sangre. Los cosechadores alienígenas seguían peinando la ciudad, sus rayos barriendo manzanas enteras, arrancando a cualquiera que encontraban como si fueran malas hierbas. El zumbido de sus máquinas era constante, lo suficientemente profundo como para vibrar en tu caja torácica. Apenas había dormido. Cada pocos minutos, me despertaba de un salto, creyendo oír sus pasos, o como se llamara el sonido que hacían sus extremidades al clavarse en el asfalto. Me había refugiado en la trastienda de una casa de empeños, atrancando la entrada con todo lo que pude encontrar. Chasis de motocicletas, una máquina expendedora, una vieja mesa de billar. No los detendría a ellos, pero frenaría a los humanos que buscaran saquear. Mi primera prioridad seguía siendo Nate. Vivía al otro lado del río, en un apartamento de mala muerte sobre una lavandería. Normalmente, sería un trayecto de 20 minutos en coche, pero la ciudad estaba destrozada. Coches volcados, calles bloqueadas por escombros, intersecciones enteras tragadas por cráteres. Tendría que ir a pie. Antes de irme, rebusqué en la tienda. Encontré una bolsa de lona medio vacía con munición, 2 cuchillos de combate, y milagrosamente, un maltrecho chaleco de Kevlar. No era a prueba de alienígenas, pero había detenido balas humanas. Me lo puse. Fuera, la luz de la mañana era débil y anaranjada por el humo. Cada sombra parecía que pudiera moverse. Me mantuve en los callejones, deslizándome entre contenedores de basura, agachándome bajo escaleras de incendios. De vez en cuando, oía activarse el rayo, seguido de gritos ahogados que se cortaban de repente. A veces veía el brillo pasar al final de una calle y me quedaba helado hasta que se alejaba. No era el único que se movía. Otros supervivientes se arrastraban entre las ruinas. Hombres y mujeres con mochilas, niños aferrados a peluches, algún tipo ocasional con un bate de béisbol o una palanca. Nadie hablaba. El contacto visual significaba un riesgo. Esto no era una misión de rescate. Cada uno iba por su cuenta. 3 manzanas más adelante, oí los primeros disparos del día. Pegué la espalda a una pared y me asomé por la esquina. 2 hombres discutían frente a una tienda de comestibles. Uno tenía una escopeta, el otro un trozo de tubería. Sus gritos eran tan fuertes que resonaban por toda la calle. Tardé un segundo en darme cuenta de que no solo discutían. Se peleaban por una caja de agua embotellada. El hombre de la escopeta no esperó mucho. El estallido fue ensordecedor. El tipo de la tubería cayó al instante, su sangre salpicando los cristales rotos. El tirador no se inmutó. Simplemente apartó el cuerpo de una patada y arrastró la caja hacia las sombras. Ahí fue cuando supe la verdad. Los alienígenas eran la gran amenaza, pero la gente iba a matarse entre sí mucho antes de que los cosechadores llegaran a ellos. Seguí moviéndome. Para el mediodía, había llegado al río. Los puentes eran un desastre. Uno se había derrumbado en el agua. Otro estaba bloqueado por una línea de trípodes alienígenas. Estos no eran los cosechadores. Eran más delgados, de aspecto más rápido, con sus extremidades clavándose en el pavimento como lanzas. Lo escaneaban todo. Sus cabezas, o lo que fuera que tuvieran por cabezas, giraban con una precisión espeluznante. No había forma de cruzar sin ser visto. Tendría que encontrar otra ruta. Fue entonces cuando me acordé de los túneles de servicio. Años atrás, trabajé temporalmente para el departamento de mantenimiento de la ciudad. Había compuertas de acceso cada pocas manzanas, la mayoría conducían a sistemas eléctricos o de agua. Algunas, a viejas pasarelas de mantenimiento bajo el río, si podía encontrar una. La suerte se presentó en forma de un aparcamiento medio derrumbado. En la esquina más alejada, detrás de un amasijo de barras de refuerzo y hormigón, encontré la compuerta. La cerradura estaba rota, probablemente por alguien que había entrado antes que yo. Bajé, volviendo a colocar la tapa sobre mi cabeza. El túnel estaba completamente a oscuras, excepto por el débil haz de mi linterna. El aire era húmedo, cargado de moho y agua estancada. Seguí la estrecha pasarela, mis pasos resonando en las paredes de hormigón.
En un momento dado, creí oír algo moverse más adelante, un sonido húmedo y rasposo. Pero cuando me detuve, también se detuvo. No estaba seguro de si era paranoia o algo real. A mitad de camino, encontré la fuente. Un hombre estaba sentado, desplomado contra la pared, con una pistola en el regazo y la camisa empapada de sangre. Estaba vivo, apenas. Se llevaron a mi familia, susurró. Su voz era rota, seca. No puedes luchar contra ellos. No, no lo intentes. Me agaché, intentando examinar su herida. Era una quemadura profunda en el costado. La carne, carbonizada y negra. No era un disparo, ni un cuchillo. Algo más, algo alienígena. Te queman por dentro, graznó. No es calor, no es fuego, simplemente desaparece. Sus ojos se nublaron, y luego se quedó quieto. Le quité la pistola y 3 cargadores de repuesto. Ya no los necesitaba. El túnel me escupió al otro lado del río, detrás de un almacén abandonado. Subí por la escalera, empujé la compuerta y me asomé. Despejado. La manzana de Nate estaba a solo 5 minutos. Cuando llegué a la lavandería, sentía el pecho oprimido, no por correr, sino por el miedo. Los cristales de la entrada estaban rotos y la puerta colgaba abierta. Dentro, las máquinas seguían girando, con la ropa a medio lavar, como si todo el mundo se hubiera marchado a mitad de ciclo. Subí las escaleras de 2 en 2 y aporreé la puerta de Nate. Sin respuesta. La eché abajo de una patada. El apartamento estaba destrozado, cajones sacados, la nevera abierta, la comida desaparecida, el sofá volcado y una mancha de sangre en la pared cerca de la cocina. Se me encogió el estómago. Nate. Grité. Mi voz hizo eco. Ninguna respuesta. Entonces lo vi. Su teléfono, boca abajo en el suelo. Lo recogí. La pantalla estaba rota, pero el último mensaje seguía ahí. Enviado a las 2:14 de la mañana. Están aquí. Los oigo en el pasillo. No vengas. El mensaje se cortaba. Me quedé allí un buen rato, mirando el teléfono. Mi hermano se había ido. No sabía si lo tenían los alienígenas o si estaba muerto en algún callejón. Pero sí sabía una cosa. Si se lo habían llevado, había una posibilidad, solo una, de que pudiera recuperarlo. Fue entonces cuando oí pasos fuera. Me deslicé detrás de la puerta justo cuando crujió al abrirse. Entró una figura. Un hombre, alto, de hombros anchos, vestido con un uniforme de fatiga hecho jirones. Llevaba un rifle colgado al pecho y una bandolera de munición. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. «Estás vivo», dijo, sin emoción. «Bien. Vienes conmigo». No me moví. «¿Por qué?» «Porque tienes esa mirada», dijo. La mirada de alguien que no va a doblegar la rodilla. Estamos organizando algo. Una resistencia. Y necesitamos a todo cabrón dispuesto a meterle una bala a esas cosas. Miré su rifle, luego a él de nuevo. ¿De verdad crees que puedes ganar? Sonrió, solo un poco. Ni hoy, ni mañana. Pero podemos hacer que sangren. Y quizá, solo quizá, hacer que se arrepientan de haber puesto un pie aquí. Esa palabra, arrepientan, me golpeó como un puñetazo, porque el arrepentimiento era exactamente lo que quería que sintieran. Lo seguí hacia la ciudad en llamas, sin saber que los próximos días me convertirían de un hombre que solo intentaba sobrevivir en algo que los alienígenas aprenderían a temer. El hombre del uniforme de fatiga dijo que se llamaba Briggs. No sargento Briggs ni teniente Briggs, solo Briggs. No perdió el tiempo explicando la historia de su vida. Caminaba como un hombre que llevaba años dando órdenes, y su voz tenía ese tipo de peso que te hacía seguirlo sin pensarlo demasiado. Nos movimos por los callejones, en dirección este, hacia las ruinas de la antigua estación de trenes. Las calles estaban más tranquilas ahora, casi de forma inquietante. Los cosechadores se habían ido, pero eso no significaba que estuviéramos a salvo. De vez en cuando, Briggs levantaba un puño y nos poníamos a cubierto, esperando a que pasara una patrulla. Las patrullas alienígenas no eran como las máquinas gigantes que había visto antes. Estas eran más pequeñas,
de unos 2,5 metros de altura, moviéndose sobre 4 extremidades de insecto con un extraño andar oscilante. Llevaban armas como bastones curvos, con las puntas brillando débilmente en azul. Vi a una disparar a una pared solo para probarla. Y los ladrillos no se desmoronaron. Se desvanecieron, dejando un hueco liso y humeante como si nunca hubieran estado allí. Finalmente, nos colamos por un agujero en la valla hacia la estación. La mayoría de los viejos vagones estaban oxidados y medio enterrados en la maleza, pero en el centro, escondida detrás de una pila de contenedores de carga, había una escena que no esperaba ver. Gente, al menos 20 personas, armadas, sucias y observándonos como halcones. Una mujer con el pelo negro y corto y una pistola en la cadera dio un paso al frente. Briggs, ¿quién es el perdido? Briggs me miró. Lo encontré al otro lado del río. Sabe mantener la cabeza gacha. Puede que sepa disparar. Ya conoces las reglas. El que es útil, se queda. El que es un lastre, se va. No esperé a que me pusieran a prueba. Saqué la Glock de mi cinturón, cogí la botella vacía que alguien me lanzó y la mandé por los aires. Un disparo. El cristal explotó en pleno vuelo. La mujer no sonrió, pero bajó su arma. Me llamo Daniel. Muy bien, Daniel. Bienvenido al infierno. Se hacían llamar la estación, y eran lo más parecido a una resistencia organizada que había visto desde que comenzó la invasión. Su base era una fortaleza improvisada hecha de contenedores de transporte, vagones de tren y chatarra, con una entrada estrecha a la que solo se podía llegar agachándose entre 2 vagones oxidados. Dentro tenían barriles de agua, una armería improvisada y unas pocas tiendas de campaña. Incluso vi un equipo de radio, aunque parecía ensamblado con tecnología de 3 décadas diferentes. Briggs me hizo un recorrido rápido y luego me llevó a una esquina donde un mapa de la ciudad estaba extendido sobre una caja. Unas décimas rojas marcaban las zonas de aterrizaje alienígenas, mientras que círculos azules señalaban los refugios de la resistencia. No había muchos círculos azules. Esta noche atacamos uno de sus recolectores, dijo Briggs, señalando un punto cerca del distrito industrial. Lo han estado usando para almacenar a todos los que capturan antes de enviarlos fuera del planeta. Entramos, sacamos a la gente y volamos el lugar por los aires. ¿Cuánta gente?, pregunté. No suficientes para llamarlo un ejército, dijo. Suficientes para hacer ruido. No era un gran plan, pero era un plan. Y después de encontrar el apartamento de Nate destrozado, no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer daño a los cabrones que se lo llevaron. Nos preparamos durante la tarde. Me dieron un M4 maltrecho con 3 cargadores y un cuchillo de combate. El resto del equipo revisó sus armas, llenó cócteles Molotov y preparó explosivos en cargas más pequeñas. La mujer del pelo corto, se llamaba Vega, manejaba las bombas como si hubiera nacido para ello. Cuando el sol se ocultó tras el humo, salimos. 9 en total, deslizándonos entre las sombras hacia el distrito industrial. Cuanto más nos acercábamos, más tecnología alienígena veíamos. Agujas negras clavadas en el suelo, cables que pulsaban con una tenue luz azul entre ellas. No sabía para qué servían, pero sabía que no estaban construidas para nosotros. El recolector era una cosa horrible, mitad fábrica, mitad prisión. Parecía que los alienígenas lo habían hecho crecer en lugar de construirlo. Las paredes no eran de acero. Eran de algún tipo de material negro y estriado que se movía ligeramente, casi como si respirara. Altos arcos conducían al interior, custodiados por 4 unidades de patrulla. Briggs hizo una señal y nos dividimos en 2 equipos. Yo fui con él y Vega por el lado este, donde la pared se había fusionado parcialmente con los restos de un almacén. Trepamos por los escombros, colándonos por una brecha irregular en el edificio. El interior era peor de lo que había imaginado. Filas de cápsulas se alineaban en el suelo, cada una un caparazón translúcido con un tenue brillo amarillo. Dentro, la gente flotaba en una especie de líquido, con los ojos cerrados, los cuerpos flácidos. Algunos todavía llevaban ropa de calle, otros estaban en ropa interior. Tenían tubos conectados al cuello y a las muñecas,
pulsando con la misma luz azul tenue que había visto en los cables de fuera. Busqué rostros sin querer. No sé qué habría hecho si hubiera visto a Nate allí. Una parte de mí esperaba encontrarlo para poder sacarlo, pero otra parte sabía lo que me haría verlo así. Vega se arrodilló junto a una de las cápsulas, examinando los tubos. «Les está inyectando algo», murmuró. «Sedantes, quizá, o algo peor». Briggs señaló con la cabeza hacia el fondo de la sala. «Las unidades de control están por allí. Si las destruimos, estas cosas deberían abrirse». Nos movimos con cuidado, zigzagueando entre las cápsulas. El aire tenía un ligero olor químico que me hacía llorar los ojos. Entonces, justo cuando llegamos a la consola de control, un pilar imponente cubierto de glifos alienígenas cambiantes, oímos el chillido. Era agudo y metálico, resonando en las paredes. Me giré justo a tiempo para ver a 2 unidades de patrulla caer del techo como arañas, sus extremidades golpeando el suelo con una fuerza que hizo temblar los huesos. «¡Abajo!», gritó Briggs. El primer disparo de mi rifle atravesó la articulación de una de ellas, rompiéndole una pata hacia atrás. Volvió a chillar, disparando su arma de bastón al suelo donde habíamos estado un segundo antes. La explosión dejó un cráter perfectamente liso, que brilló débilmente antes de desvanecerse. Vega ya estaba trabajando en la unidad de control, metiendo cargas en las grietas del material negro. Briggs y yo mantuvimos ocupadas a las patrullas, él disparando en ráfagas cortas, yo cambiando a disparos individuales para conservar munición. Una de ellas se abalanzó, blandiendo una extremidad como una lanza. Me agaché para esquivarla y clavé mi cuchillo en un hueco entre sus placas. Un chorro de un espeso fluido negro salió disparado, cubriéndome el brazo. La cosa chilló y retrocedió tambaleándose, pero no dejó de luchar. «¡Listo!», gritó Vega. Se lanzó a cubierto justo cuando las cargas explotaron. La unidad de control no solo explotó. Se rompió. Los glifos brillaron en blanco y luego colapsaron sobre sí mismos como si hubieran sido absorbidos por un vacío. Las cápsulas sisearon, el líquido de su interior se drenó. La gente empezó a toser, a jadear, a arrancarse los tubos de la piel. Algunos podían ponerse de pie, otros simplemente yacían allí, temblando. No teníamos tiempo para ayudarlos a todos. Briggs agarró al tipo más cercano y lo empujó hacia la salida. «Muévanse. El que pueda correr, que corra. Si no, arrastrense». La unidad de patrulla superviviente soltó otro chillido, pero antes de que pudiera atacar, algo enorme se estrelló contra la pared. No era una patrulla. Era un cosechador. Más pequeño que los de la ciudad, pero aún así imponente, con sus extremidades terminadas en feroces pinzas de púas. Su arma de rayo comenzó a cargarse, el aire a su alrededor brillando en dorado. Briggs no dudó. Por la parte de atrás. Ahora. Corrimos. El rayo del cosechador cortó las cápsulas como si nada, llevándose a varios prisioneros liberados con él. Los gritos fueron breves. Salimos al callejón detrás del recolector. La noche estaba iluminada de naranja por fuegos que no habíamos provocado nosotros. En algún lugar al oeste, oí más disparos. Probablemente la otra mitad de la estación manteniendo ocupados a los guardias. Cuando nos reagrupamos, habíamos salvado a una docena de personas. No muchas, pero más que 0. Briggs miró a los supervivientes, luego al resto de nosotros. Les hemos hecho daño esta noche. Ahora vendrán con más fuerza. Y eso es bueno, porque la próxima vez vamos a hacer que sangren. Allí de pie, respirando con dificultad, me di cuenta de algo. Los alienígenas se creían granjeros y nosotros, ganado. Pero acababan de aprender algo sobre el ganado. Patea cuando intentas meterlo en un corral. Y algunos de nosotros pateamos lo suficientemente fuerte como para romper huesos. Y no estaban preparados para eso. No regresamos a la estación hasta casi el amanecer. Los supervivientes que habíamos sacado del recolector temblaban en silencio, con los ojos vacíos. Algunos todavía tenían marcas de los tubos alienígenas en el cuello y las muñecas. Vega y algunos otros los llevaron a uno de los vagones de tren convertidos que usábamos como puesto médico.
Briggs no dijo una palabra hasta que el último de ellos estuvo acomodado. Entonces convocó una reunión. La estación no tenía una tienda de mando ni una sala de reuniones elegante. Nos reunimos alrededor de un contenedor de transporte abollado en medio del patio, con el mapa de la ciudad extendido encima. El olor a diésel y humo flotaba pesado en el aire. Nos golpean más fuerte cada vez que hacemos un movimiento, dijo Briggs, con la voz baja pero afilada. Lo de anoche no fue un rescate. Fue un disparo de advertencia. Ahora devolvemos el golpe. ¿Golpearlos cómo?, preguntó Vega. Viste las patrullas. Viste al cosechador. Somos mosquitos para ellos. No si les quitamos el aguijón, respondió Briggs. Señaló una de las décimas rojas en el mapa. Aquí. Esto es un nodo de retransmisión. Todo lo que coordinan, rutas de patrulla, horarios de cosecha, incluso sus comunicaciones, pasa por estos. La estación ha estado vigilando durante una semana. Poca vigilancia durante el día, más intensa por la noche, pero sigue siendo vulnerable. Si podemos tomarlo intacto. ¿Quieres usarlo?, interrumpí. Briggs me miró directamente. Sí. Si podemos averiguar cómo funcionan sus comunicaciones, podremos escucharlos. Quizá darles órdenes falsas. Convertir su precisión en caos. Era una locura. Era arriesgado. Y era el primer plan que oía que no se trataba solo de sobrevivir al día. Para cuando terminó la reunión, tenía el estómago revuelto con esa extraña mezcla de pavor y adrenalina que solo precede a algo suicida. No dormí. Pasé la mayor parte del día limpiando mi rifle, revisando las miras, repasando la ruta en mi cabeza. Nos movimos al atardecer. El equipo era más pequeño esta vez. Solo yo, Briggs, Vega y un tipo llamado Roan que cargaba una pesada mochila de herramientas y explosivos. Roan era enjuto y silencioso, el tipo de hombre que parecía haber vivido en las sombras mucho antes de la invasión. El nodo de retransmisión no era un edificio. Era una aguja de 10 metros de altura, negra como el petróleo, que zumbaba débilmente. Extrañas venas de luz azul recorrían su superficie, pulsando con un ritmo lento y constante. Se alzaba en medio de un solar despejado, rodeado de estructuras alienígenas que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. 2 unidades de patrulla lo rodeaban, sus movimientos inquietantemente sincronizados. El tiempo es justo, susurró Briggs mientras nos agachábamos detrás de un muro derrumbado. Las patrullas se cruzan cada 40 segundos. Esa es nuestra ventana para cruzar. Observé a las máquinas caminar. La primera vez que se cruzaron, conté. La segunda, preparé mi rifle. A la tercera, nos movimos. La tierra crujía bajo mis botas más fuerte de lo que me hubiera gustado, pero llegamos a la base de la aguja sin llamar la atención. De cerca, la cosa no solo zumbaba. Respiraba. La superficie subía y bajaba en lentas ondas, como un animal enorme durmiendo. Espeluznante, murmuró Roan mientras dejaba caer su mochila y sacaba un juego de herramientas que parecían mitad mecánicas, mitad caseras. Vega no apartaba la vista de las patrullas. Tienes 2 minutos, como máximo. Roan no respondió. Encontró una junta en la superficie y clavó una pequeña cuña de metal en ella. La aguja se estremeció ligeramente, y un panel se deslizó hacia atrás para revelar un grupo de cables azules que pulsaban. No parecían cables. Parecían vivos, retorciéndose débilmente como si fueran conscientes de nuestra presencia. Eso es nuevo, dije. Todo lo que tienen es nuevo, respondió. Manténlos alejados de mí. Mientras él trabajaba, escaneé el solar. Las patrullas volvieron a pasar, y por un momento pensé que podríamos lograrlo sin problemas. Entonces una de ellas se detuvo. Inclinó su cabeza, o lo que fuera que contara como cabeza, hacia nosotros, las placas cambiantes. El brillo azul de su bastón se intensificó. Briggs, dije. Roan, termina ya, ladró Briggs. 30 segundos. No teníamos 30 segundos. La patrulla soltó un lamento metálico y agudo, y la otra se giró inmediatamente hacia nosotros. Levanté mi rifle y disparé. El primer disparo alcanzó a la patrulla principal en la articulación. El segundo,
en la cabeza. Salió un chorro de fluido negro, pero siguió moviéndose. Vega abrió fuego con su subfusil, destrozándole el torso hasta que se desplomó en un montón de metal y extremidades. La segunda patrulla fue más rápida. Se abalanzó, su bastón golpeando la tierra donde yo había estado un momento antes. El suelo siseó y se desvaneció en un agujero perfecto. Rodé, me puse de rodillas y disparé al hueco entre sus placas. Gritó, un sonido horrible lleno de estática, y retrocedió tambaleándose. Briggs se le echó encima al instante, clavándole un cuchillo de combate en lo que parecía ser su garganta. Convulsionó una vez y luego se quedó quieto. «Lo tengo», gritó Rohan. Los cables estaban ahora conectados a un pequeño dispositivo improvisado que había sacado de su mochila. Las venas azules de la aguja parpadearon erráticamente como si intentara sacudirse de nosotros. «Muévanse», ordenó Briggs. No hizo falta que nos lo dijeran 2 veces. Agarramos a Rohan y su equipo y corrimos a cubierto mientras la aguja soltaba un pulso profundo y resonante que me hizo doler los dientes. El sonido retumbó por el solar y en la noche. Para cuando volvimos a la estación, el dispositivo de retransmisión ya se estaba probando. Rohan lo conectó al equipo de radio recuperado, girando diales hasta que llegó una ráfaga de estática, seguida del inconfundible chillido del habla alienígena. Ninguno de nosotros lo entendía, pero no importaba. Ahora podíamos oírlos. En los 2 días siguientes, aprendimos más de lo que creía posible. Los alienígenas no solo hablaban. Se coordinaban en secuencias codificadas precisas. No podíamos traducir sus palabras, pero podíamos reconocer patrones, cuando se desviaban las patrullas, cuando se movían los cosechadores, cuando pedían refuerzos. Empezamos a enviar señales falsas, no suficientes para alertarlos. Solo pequeños cambios. Una patrulla enviada en la dirección equivocada. Un cosechador al que se le ordenaba moverse antes de tiempo. Un envío de suministros retrasado. Funcionó mejor de lo que me atrevía a esperar. El ritmo una vez perfecto de su ocupación empezó a flaquear. Incluso interceptamos una llamada de socorro alienígena. Urgente, llena de pánico. Fue la primera vez que oí miedo en sus voces. Ese miedo me dio más hambre de más. Una noche, mientras estaba junto a la radio con Rohan, captamos algo inusual. Una serie de ráfagas cortas, más rápidas y agudas que cualquier cosa que hubiéramos oído antes. Los ojos de Rohan se entrecerraron. «Eso no es cháchara de patrulla», dijo. «Es una orden de retirada. Algo grande acaba de ser replegado». «¿Qué?», pregunté. Jugueteó con los diales. «Acabamos de obligarlos a redesplegar algo que no querían mover. Y si están tan desesperados, podemos golpearlos donde más les duele». Ni siquiera tuve que pensarlo. «Entonces lo hacemos». Briggs estuvo de acuerdo. El siguiente objetivo era un transporte de suministros alienígena, una de esas enormes máquinas de múltiples patas que transportaban recursos entre las agujas y las naves de cosecha. Estaría fuertemente custodiado. Pero si podíamos destruir uno, la pérdida resonaría en toda su operación. La misión se fijó para la noche siguiente. Pasé las horas previas pensando en Nate. No en encontrarlo, sino en la posibilidad de que cada golpe que asestábamos lo acercara a la libertad, al menos, a la venganza, si ya era demasiado tarde. Nos movimos bajo un cielo sin luna, usando la comunicación alienígena para rastrear la ruta del transporte. Cuando finalmente apareció, se me cortó la respiración. Era más grande que un autobús urbano, su cuerpo segmentado erizado de cápsulas de almacenamiento. Cada paso hacía temblar el suelo. Lo atacamos rápido. Primero cócteles Molotov, luego fuego de rifle apuntando a las articulaciones. El transporte chilló, sus cápsulas incendiándose una por una. Los guardias alienígenas salieron en tropel, disparando a lo loco, pero eran torpes. Sin órdenes claras, gracias a las señales falsas, los abatimos. Cuando el transporte finalmente se desplomó sobre sí mismo, las llamas devorando su armadura negra, vi a Briggs sonreír por primera vez. «Eso», dijo por encima del crepitar del metal alienígena ardiendo, «les va a quitar el sueño». Y por primera vez desde que comenzó la invasión, le creí. El ataque al transporte no solo llamó su atención.
Nos puso una diana del tamaño de la maldita ciudad en la espalda. Durante el primer día después, no oímos ni pío de las comunicaciones alienígenas, excepto ráfagas confusas, como si estuvieran intentando encriptar más rápido de lo que podíamos escuchar. Roan lo llamó el sonido de ellos ahogándose en su propia coordinación, y por un breve momento, casi pareció que habíamos ganado algo de tiempo para respirar. Esa ilusión duró hasta el anochecer. Yo estaba de guardia en el perímetro norte de la estación cuando el suelo empezó a zumbar. No la vibración profunda y perezosa de los cosechadores, sino un zumbido agudo y rápido que me hacía castañetear los dientes. El aire se quedó quieto, pesado. Se me encogió el estómago. Entonces los vi. No eran unidades de patrulla, ni cosechadores. Estas cosas eran más delgadas, más afiladas, de diseño casi esquelético. Se movían sobre 6 extremidades, cada articulación doblándose de maneras que me revolvían el estómago solo de verlas. Sus cuerpos estaban blindados con placas superpuestas que reflejaban la tenue luz como obsidiana húmeda. Y a diferencia de las otras máquinas, estas no acechaban ni avanzaban pesadamente. Corrían. Hice sonar la alarma antes de que cruzaran la primera línea de vagones oxidados. La estación estalló en movimiento. Hombres y mujeres agarrando rifles. Vega acarreando cajas de munición a posiciones cubiertas. Briggs ladrando órdenes como si hubiéramos entrenado para esto toda la vida. Contengan los puntos de estrangulamiento. Gritó. No dejen que nos invadan. La primera oleada golpeó como una tormenta. No dudaron, no escanearon, no se detuvieron. Saltaron sobre las barricadas, cortando el acero con esas extremidades afiladas como si fuera papel. Derribé a uno con 3 disparos rápidos a las articulaciones. Pero otros 2 tomaron su lugar. No disparaban armas. No las necesitaban. Estas cosas estaban hechas para matar de cerca. Una de ellas aterrizó en un contenedor a mi lado, su pata afilada apuñalando hacia abajo. Rodé a un lado, el metal chirriando mientras perforaba donde mi pecho había estado un segundo antes. Metí mi rifle en el hueco bajo su armadura y vacié el cargador. Convulsionó, rociando fluido negro, y cayó del contenedor. «¡Retirada!», gritó Briggs, y retrocedimos hacia la barricada central, un muro reforzado de placas de acero soldado que se suponía que era nuestra última línea de defensa. El aire se llenó de gritos y disparos. Vi a uno de los luchadores de la estación, un chaval que no tendría más de 19 años, ser alcanzado en plena carrera. La extremidad afilada de la criatura barrió su torso, y se dobló por la mitad antes de caer al suelo. Eran rápidos, pero no invencibles. Los molotovs de Vega los ralentizaron, obligándolos a retroceder o arder. Las claymores de Roan destrozaron a un grupo que intentó flanquearnos por el lado oeste, pero cada uno que derribábamos parecía ser reemplazado por 2 más. «Esto no es una incursión», le grité a Briggs entre ráfagas de fuego. «Están aquí para aniquilarnos. Entonces haremos que se arrepientan de intentarlo», gruñó él. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza incluso cuando la lucha empeoró. A la segunda hora, la estación estaba medio en llamas. Nuestra munición escaseaba, y las criaturas se estaban adaptando, saltando sobre el fuego, evitando trampas. Vi a una trepar por el costado de la torre de la grúa, moviéndose con precisión de insecto. Antes de que pudiera apuntar, se lanzó contra la barricada central, cortando el acero como si fuera mantequilla. El hueco que abrió fue todo lo que los demás necesitaron. «Adentro, retirada adentro», ordenó Briggs, y nos retiramos hacia el puesto médico. Los supervivientes que habíamos rescatado del recolector estaban acurrucados dentro, con los ojos muy abiertos, aferrando cualquier cosa que pudiera usarse como arma. Fue entonces cuando el equipo de comunicaciones, todavía conectado al dispositivo de retransmisión, se iluminó con la cháchara alienígena. El rostro de Roan se puso pálido. «Están solicitando un ataque aéreo». «¿Cuánto tiempo?», exigió Briggs. Roan escuchó y luego dijo una palabra. «Minutos». Si atacaban la estación desde arriba, no quedaría nada más que tierra quemada y cenizas. Briggs tomó la decisión sin dudarlo. Nos separamos. Grupos dispersos de 2 o 3.
No pueden alcanzarnos a todos si estamos esparcidos. Fue un caos. Gente agarrando toda la munición que podía, derribando salidas traseras, desapareciendo en el humo. Me quedé con Briggs. Vega se fue con Rowan. No nos despedimos. No había tiempo. Salimos disparados por un estrecho hueco entre vagones en llamas, el calor lamiéndonos la cara. El sonido a nuestras espaldas era peor que la lucha. Un rugido bajo y creciente que hacía sentir como si mis huesos fueran a desmoronarse. Llegamos a la calle justo cuando impactó el ataque. El cielo se iluminó de dorado. La misma energía brillante que usaban los cosechadores, pero amplificada hasta convertir la noche en un falso día. La estación no explotó. Se evaporó. Todo dentro de ese perímetro simplemente dejó de existir. Me quedé allí, mirando el espacio vacío y humeante donde había estado nuestro hogar, con la garganta apretada. Briggs me puso una mano en el hombro. No era consuelo, solo presión. No mires, dijo. Aún no hemos terminado. Nos movimos. Durante los 2 días siguientes, vivimos como fantasmas. La estación había desaparecido, nuestra gente dispersa o muerta. Dormíamos en sótanos, oficinas abandonadas, cualquier lugar donde pudiéramos cerrar una puerta y poner un guardia. Briggs mantenía la radio cerca, interceptando las comunicaciones que podíamos. Los alienígenas estaban satisfechos consigo mismos. No podía entender las palabras, pero el tono era claro: arrogancia, finalidad. Creían que nos habían quebrado. No lo habían hecho. En la tercera noche, la voz de Rowan crepitó por las comunicaciones. Briggs, Daniel, ¿están vivos? Agarré el auricular. Apenas. Bien. Tenemos algo gordo. Nos vemos en la cuadrícula 6, en el viejo túnel de cercanías. Traigan lo que les quede. Los encontramos en las oscuras entrañas del túnel. Vega, Rowan y otros 4 de la estación. Sucios, agotados, pero respirando. Y entre ellos había algo que nunca esperé ver de cerca. Tecnología alienígena arrancada de una de sus máquinas y recableada con cables y baterías humanas. Vega sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Hemos estado ocupados. Era un arma, un cañón, quizá, montado en un tosco trípode. Todavía zumbaba con esa energía azul alienígena, pero el ensamblaje del gatillo era inconfundiblemente humano. Chatarra y cinta adhesiva lo mantenían unido. ¿Funciona?, pregunté. Rowan sonrió con suficiencia. Más le vale, porque vamos a probarlo en el campo mañana por la noche. El objetivo era una de las naves de cosecha más pequeñas, todavía masiva en comparación con cualquier cosa que tuviéramos, pero vulnerable si la golpeabas en el lugar correcto. La pérdida de la estación había dolido. Pero si podíamos derribar una nave, no sería solo venganza. Sería un mensaje. Pasamos el resto de la noche transportando el arma a través de los túneles, saliendo solo cuando las calles estaban completamente en silencio. A cada paso sentía el peso de lo que llevábamos. No solo el cañón, sino la lucha misma. Briggs nos lo explicó todo antes del amanecer. Este es nuestro turno. Vinieron a por esclavos. Creen que estamos rotos. Les demostraremos que no lo estamos. Les demostraremos que mordemos. No necesitaba que me convencieran. La noche siguiente, mientras instalábamos el cañón en una azotea con vistas a la zona de aterrizaje, pensé en Nate. Si estaba vivo, quizá vería esto. Si estaba muerto, quizá sería el primer paso para hacerles pagar por él. El zumbido de los motores de la nave se hizo más fuerte. Las comunicaciones alienígenas crepitaban con instrucciones de aterrizaje. Rowan apuntó el cañón. Vega alimentó la carga. Briggs dio la orden. Yo apreté el gatillo. El retroceso del arma fue como recibir un golpe de camión en el pecho. El rayo azul rasgó el cielo nocturno, impactando en la nave justo en el centro. Por un instante, no pasó nada. Luego el casco se rompió, derramando fuego y escombros mientras el motor gritaba. La nave no se estrelló. Cayó, golpeando las calles con un rugido que sacudió los edificios a nuestro alrededor. Por primera vez, habíamos puesto una de sus naves en el suelo. Y en algún lugar de sus frías mentes alienígenas,
Las primeras semillas del verdadero arrepentimiento acababan de echar raíz. La nave alienígena ardió durante horas. Desde nuestra posición en la azotea, podíamos ver los restos como un dios caído, medio enterrado en asfalto, un ala retorcida en un esqueleto. El casco se había abierto lo suficiente como para derramar humo y fuego en la noche. El olor era horrible, una mezcla de metal quemado y algo orgánico que me revolvía el estómago. Fuera lo que fuera que usaban dentro de esas naves, no era solo maquinaria. No celebramos. No porque no fuera una victoria, Dios, claro que lo era, sino porque cada uno de nosotros sabía lo que vendría después. Los alienígenas no ignorarían esto. Responderían rápido y con dureza. Recójanlo, ordenó Briggs, ya plegando el trípode del cañón. Roan desconectó los cables y guardó el núcleo gastado en una gruesa caja de metal. Dejamos la azotea tan silenciosamente como habíamos llegado, deslizándonos de nuevo a los túneles de servicio antes de que llegaran los primeros drones alienígenas. Nos adentramos profundamente, más allá del viejo túnel de cercanías donde Vega había montado su base, a través de una serie de líneas de metro derrumbadas que olían a moho y óxido. Briggs lo llamaba ponerse bajo sus ojos. Los alienígenas escaneaban desde arriba y la mayoría de sus patrullas se quedaban en la superficie. Para cuando nos detuvimos, ya había pasado el amanecer. Nos instalamos en una sala de mantenimiento medio inundada, usando taquillas volcadas y bancos de trabajo rotos como muros improvisados. Nadie durmió. Escuchamos. Las comunicaciones alienígenas eran un caos. Incluso sin traducción, podíamos oír la urgencia en sus voces. Ráfagas rápidas, señales superpuestas, órdenes sobre órdenes. Roan sonrió como un hombre que escucha a su enemigo ahogarse. Están luchando entre ellos, dijo. Varios comandantes hablando a la vez. Alguien está en problemas por perder esa nave. Pronto pondrán en orden sus órdenes, dijo Briggs, con tono frío. Y cuando lo hagan, vendrán de casa. Tenía razón. Para el mediodía, su tono había cambiado. No más pánico, solo precisión. Las comunicaciones se volvieron limpias, nítidas. Las rutas de patrulla se estrecharon. Los informes de focos de calor en la superficie aumentaron. Probablemente su versión de detectar movimiento humano. Entonces llegó el sonido que ninguno de nosotros quería oír. Un pulso profundo y lento. No el zumbido de los cosechadores. No el zumbido agudo de sus unidades de asalto. Esto era más pesado, como el latido del corazón de algo enorme. Vega se quedó helada a medio movimiento. Eso es nuevo. Roan frunció el ceño. No es nuevo, solo raro. Es una plataforma cazadora asesina. ¿Qué es eso? Pregunté. Me miró como un hombre a punto de decirte que una historia de fantasmas era real. Es lo que envían cuando dejan de intentar capturarte. Esa noche, la vimos. No era una nave como los cosechadores. Se movía bajo, casi rozando las azoteas, su superficie ondulando como agua negra. Docenas de tentáculos colgaban debajo, cada uno con la punta en algo que parecía un arma o un sensor. La plataforma no patrullaba. Merodeaba lenta, deliberadamente, y nos estaba buscando. Nos adentramos más bajo tierra, racionando la comida, hablando en susurros. Aún así, la plataforma parecía saber que estábamos cerca. Su pulso se hacía más fuerte cada noche, a veces haciendo caer polvo del techo del túnel. En la tercera noche, encontró nuestro escondite. La primera señal fue el agua. Habíamos acampado en la sala de mantenimiento cuando el suelo medio inundado comenzó a ondular, no por nuestro movimiento, sino por algo de arriba. Un tenue brillo pasó por el techo como luz a través de aceite. «Muévanse», dijo Briggs inmediatamente. Nos metimos en el túnel contiguo justo cuando el techo de nuestro escondite se derrumbó en una lluvia de hormigón y acero. Uno de los tentáculos se coló, la punta brillando en azul. Disparó y la habitación entera se desvaneció en un destello cegador. Paredes, suelo, todo desaparecido. Corrimos por la oscuridad, las botas chapoteando en el agua, los tentáculos de la plataforma serpenteando por el túnel detrás de nosotros. Uno disparó, el rayo abriendo un agujero en la pared a centímetros de mi cabeza.
El aire apestaba a ozono y polvo. Vega lanzó una granada de vuelta por el túnel. La explosión no detuvo los tentáculos, pero los ralentizó lo suficiente para que nos metiéramos en un viejo pozo de servicio. Trepamos hasta que me ardieron los brazos, saliendo por una compuerta de acceso a nivel de calle. La ciudad de arriba estaba peor de lo que recordaba. Los fuegos del ataque a la estación aún ardían. Las patrullas alienígenas se movían en formaciones cerradas, escaneando cada sombra. Los drones zumbaban sobre nuestras cabezas como avispones metálicos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Roan. «No nos vamos a quedar», respondió Briggs. «Vamos a movernos hacia sus fauces». Lo miré fijamente. «Eso es un suicidio. Eso es la guerra», dijo simplemente. El objetivo no era otra nave o transporte. Era un nexo de suministros. Una de las enormes estructuras en forma de torre donde procesaban lo que sea que nos estuvieran quitando y lo enviaban fuera del planeta. Una vez habíamos estado lo suficientemente cerca como para ver una aguja negra plagada de aberturas, custodiada por docenas de unidades de patrulla. Atacarla ahora, cuando ya nos estaban cazando, era una locura. Pero era exactamente por eso que Briggs quería hacerlo. «Esperarán que nos escondamos», dijo. Así que, en lugar de eso, los atacamos. Les demostramos que matar a la estación no nos asustó. Solo nos hizo más cabrones. Nos movimos de noche, pegados a los callejones, manteniéndonos agachados cuando pasaban los drones. Cuanto más nos acercábamos a la aguja, más densas se volvían las patrullas. Para cuando llegamos al perímetro exterior, tenía los nervios destrozados. Vega y Roan colocaron las cargas en el lado este mientras Briggs y yo atraíamos a las patrullas hacia el oeste con fuego de francotirador. Funcionó durante unos 2 minutos. Entonces llegó la plataforma. Descendió desde arriba, silenciosa esta vez, los tentáculos ya barriendo en busca de objetivos. Uno se estrelló en el pavimento a mi lado. El impacto me hizo caer. Briggs me agarró del cuello y me arrastró hacia atrás mientras el rayo disparaba, vaporizando el lugar donde acababa de estar. «Ve», gritó, empujándome hacia el perímetro este. No discutí. Corrimos hacia las cargas, la plataforma destrozando el suelo detrás de nosotros. Vega todavía estaba armando la última cuando llegamos. 30 segundos. Gritó. Los tentáculos de la plataforma se lanzaron hacia adelante. Briggs abrió fuego con todo lo que tenía, atrayendo su atención. Vi uno de los tentáculos apuñalar hacia él como una lanza, y me moví sin pensar, chocando contra él con la fuerza suficiente para apartarnos a ambos. El tentáculo lo rozó por centímetros. A mí no. El rayo no me dio de lleno, solo rozó mi brazo izquierdo, pero sentí como si mi carne hubiera sido borrada y reemplazada por electricidad pura. Caí, la visión borrosa, los oídos zumbando. Lo último que recuerdo antes de la explosión fue la voz de Vega, distante y urgente. «Fuego en el hoyo». Cuando recuperé el conocimiento, la aguja había desaparecido, solo un cráter irregular donde había estado. La plataforma tampoco estaba a la vista, o destruida en la explosión o retirada para lamerse las heridas. Briggs estaba agachado sobre mí, con el rostro sombrío. «Tienes suerte», dijo. «Ese rayo debería haberte arrancado todo el brazo». Miré hacia abajo. Mi brazo estaba allí, pero la piel donde el rayo había golpeado estaba ennegrecida y agrietada como porcelana quemada. Todavía podía mover los dedos, pero el dolor era una cosa viva que se arrastraba bajo mi piel. «Les hemos vuelto a hacer daño», dijo Vega en voz baja, de pie sobre los escombros. «Y nos odiarán por ello». Bien, pensé, porque el odio es solo otra forma de arrepentimiento, y quería que se ahogaran en él antes de que termináramos. La destrucción de la aguja no solo los ralentizó, los obligó a cambiar. Hasta ese momento, los alienígenas nos habían estado combatiendo como si fuéramos una plaga. Peligrosa, sí, pero aún manejable. Después de la caída de la aguja, empezaron a tratarnos como una amenaza legítima. Y cuando un enemigo decide que mereces toda su atención, es cuando comienza la verdadera guerra. Lo vimos la noche siguiente. La plataforma cazadora asesina que casi acaba con nosotros en la aguja. Eso no era su arma principal.
Era solo un explorador comparado con lo que trajeron ahora. Llegó desde las nubes sin previo aviso. Una fortaleza viviente. No tengo otra forma de describirlo. 4 enormes extremidades, cada una del tamaño de un edificio, se estrellaron contra el suelo con la fuerza suficiente para destrozar las calles. El cuerpo colgaba encima como una ciudadela flotante, erizado de armas que zumbaban con energía letal. El sonido que hacía era como un rugido constante y chirriante, como si el propio aire odiara que estuviera aquí. Rohan, que había estado en el ejército antes de que todo se viniera abajo, solo murmuró una palabra. Máquina de asedio. Esta cosa no cazaba. No perseguía. Simplemente avanzaba, arrasando todo entre ella y cualquier objetivo que le hubieran asignado. Y por las comunicaciones alienígenas que interceptamos, ese objetivo era cada bastión humano que quedaba en la ciudad. No podemos luchar contra eso, dijo Vega, tajante. No, asintió Briggs. No de frente. Nos movimos rápido, manteniéndonos por delante de ella mientras aplastaba barrios hasta convertirlos en escombros. Los refugiados que habían sobrevivido al ataque de la estación estaban esparcidos por las ruinas, y ahora corríamos para sacarlos antes de que la máquina de asedio los alcanzara. Las patrullas alienígenas eran más densas que nunca, moviéndose en estrecha coordinación con el Behemoth. Durante 2 días, jugamos un juego mortal del gato y el ratón, sacando supervivientes de edificios derrumbados, volando patrullas que se acercaban demasiado y retrocediendo antes de que las armas de la máquina pudieran fijarnos. No dormí. No comí mucho. El dolor en mi brazo nunca cesó. La piel quemada picaba y palpitaba como si intentara desprenderse de mis huesos. Pero seguí moviéndome. En la tercera noche, el Behemoth había hecho más que destruir calles. Las había remodelado. El suelo detrás de él estaba sembrado de extraños crecimientos negros, como coral dentado hecho de metal. Rohan supuso que eran algún tipo de infraestructura alienígena. Quizá una forma de extender su control más rápido. Fuera lo que fuera, significaba que no planeaban irse. No podíamos seguir huyendo para siempre. Briggs lo sabía. Yo lo sabía. Todo el que había estado en la lucha el tiempo suficiente lo sabía. Fue entonces cuando Rohan vino a nosotros con el plan. Lo hemos estado viendo mal, dijo, señalando con un dedo el tosco boceto de la máquina de asedio que había dibujado con carbón. Seguimos pensando que necesitamos volarla. No es así. Necesitamos cegarla. Señaló un grupo de estructuras brillantes bajo el cuerpo flotante. Eso no es blindaje. Son sensores. Los usan para escanear y apuntar. Si los neutralizamos, ya no será una máquina de asedio. Será un objetivo ciego y lento. ¿Y entonces qué? Preguntó Vega. Entonces la dejamos, dijo él. Que deambule hasta que se tope con sus propias patrullas. Que sea un lastre en lugar de un arma. No era un plan perfecto, pero era el único que no terminaba con todos nosotros aplastados bajo una ciudad andante. El problema era acercarse lo suficiente. Los nodos sensoriales colgaban bajos, pero no lo suficiente como para alcanzarlos desde el suelo. Tendríamos que subir a una de las patas de la máquina y trepar mientras se movía, evitando sus armas y las patrullas a su alrededor. Una locura, dijo Vega. Absolutamente, respondió Briggs. ¿Cuándo empezamos? Salimos al anochecer, siguiendo a la máquina de asedio desde las ruinas de un edificio de oficinas derrumbado. Sus patas se movían con un ritmo lento pero implacable, cada paso sacudiendo el polvo de las paredes a nuestro alrededor. Las patrullas estaban dispuestas en un amplio círculo, escaneando cada sombra. Nuestro plan de aproximación era simple: abrir un agujero en la línea de patrulla, colarnos mientras investigaban y atacar la máquina antes de que se dieran cuenta de nuestro verdadero objetivo. Cuando llegó el momento, Vega y Rohan colocaron cargas bajo un paso elevado derrumbado. La explosión destrozó a 2 unidades de patrulla al instante, atrayendo a las demás hacia el humo. Briggs y yo corrimos agachados, manteniéndonos entre los escombros hasta llegar a la sombra de una de las enormes patas. De cerca, era como estar junto a un rascacielos que podía moverse. La superficie era estriada, casi como músculo bajo una armadura, e irradiaba una vibración profunda y constante que recorría mis huesos.
Sube rápido, dijo Briggs. Si se sacude, agárrate, o estás muerto. La subida fue brutal. Mi brazo herido gritaba con cada tirón, y las crestas estaban resbaladizas en algunos puntos con ese fluido negro y aceitoso que sangraban los alienígenas. A mitad de camino, la pata se movió y casi pierdo el agarre. Briggs me agarró del arnés y me tiró de nuevo contra la superficie. Cuando llegamos a la parte inferior del cuerpo, los nodos sensoriales brillaban como cúmulos de cristal azul. Pulsaban con un ritmo lento, cada latido enviando un leve temblor a través del metal. «Colócalas todas», dijo Briggs, pasándome las cargas. Trabajamos rápido, colocando explosivos en cada cúmulo. Estaba en el último cuando la comunicación alienígena en mi auricular se disparó. Ráfagas rápidas y urgentes. «Lo saben», dije. «Entonces se nos acabó el tiempo», respondió Briggs. Bajamos por la pata opuesta, dejándonos caer los últimos 3 metros hasta los escombros de abajo. Vega ya estaba en las comunicaciones, contando desde 10. Cuando las cargas explotaron, fue como ver a un gigante quedarse ciego. El brillo azul de los nodos se intensificó y luego se apagó. La máquina se ralentizó, sus movimientos bruscos, inciertos. Una de sus patas se estrelló contra una unidad de patrulla, aplastándola. Otra barrió una fila de estructuras alienígenas, arrasándolas. La comunicación alienígena volvió a ser un desastre, voces hablando unas sobre otras, órdenes perdiéndose. Roan se rió por las comunicaciones. Un ladrido corto y agudo de satisfacción. No nos quedamos a mirar. En el momento en que la máquina se quedó ciega, las patrullas estarían buscando a quien lo hizo, y todavía estábamos demasiado cerca. Durante los 2 días siguientes, la máquina de asedio se tambaleó por la ciudad, chocando con edificios y aplastando a sus propias fuerzas. Oímos de otras células de resistencia. Sí, había más de nosotros, que el caos les dio la oportunidad de atacar posiciones alienígenas que nunca antes habían podido alcanzar. Por primera vez desde que comenzó la invasión, no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos a la ofensiva. Pero victorias como esa no duran. En la mañana del tercer día, la comunicación alienígena se silenció. Completamente silenciosa. Era peor que oírlos hablar porque significaba que estaban planeando algo grande y no querían que escucháramos. Briggs lo vio venir antes que nadie. Se están retirando para reagruparse. No es una retirada. Es la calma antes de golpear más fuerte. Cuando volvieron, estábamos listos, o al menos eso creíamos. La primera señal fue el cielo. No se rasgó como el día que llegaron. Se plegó. Las nubes se retorcieron en un vórtice en espiral, y de él descendieron naves que no habíamos visto antes. Más estilizadas que los cosechadores, erizadas de armas, cada una flanqueada por enjambres de drones. «Ya no están aquí para tomar prisioneros», dijo Vega en voz baja. Y tenía razón. Los alienígenas habían decidido que ya habían tenido suficiente de intentar quebrarnos pieza por pieza. Ahora venían a borrarnos de la faz de la Tierra. Briggs simplemente revisó su rifle y me miró. «Esta es la parte donde dejamos de correr». No discutí. No porque estuviera listo para morir, sino porque podía verlo en todas sus caras. Habíamos empujado a los invasores lo suficiente como para que abandonaran la sutileza. Eso significaba que estaban enfadados. Y la ira hacía que la gente, alienígena o humana, cometiera errores. Errores por los que podíamos matarlos. El día que comenzó el asalto final, la ciudad ya no parecía la Tierra. El cielo era una herida giratoria, iluminada desde dentro por relámpagos alienígenas. Sus nuevas naves de guerra flotaban en formación sobre nosotros, cada una flanqueada por enjambres de drones que se movían con una precisión perfecta. El zumbido en el aire no era solo sonido. Era presión, arrastrándose bajo tu piel y haciéndote doler los dientes. Abajo, las fuerzas terrestres se movían en sincronía con las naves. Unidades de patrulla, cazadores asesinos y esas bestias de asalto afiladas del ataque a la estación se vertieron en las calles en una marea interminable. No escaneaban, no cazaban. Marchaban con una sola intención: la aniquilación. Briggs estaba a mi lado en la azotea donde nos habíamos posicionado,
su rifle apoyado en el parapeto. Esto es todo, dijo, sin emoción. Mañana seremos fantasmas o leyendas. No me sentía como una leyenda. Todavía me dolía el brazo de la lucha en la aguja, la piel moteada de negro y plata por la quemadura del rayo. Estaba cansado de una manera que iba más allá de la falta de sueño, cansado hasta los huesos. Pero mientras observaba la maquinaria de guerra alienígena acercándose, supe que huir ya no era una opción. No estábamos solos. La noticia de que habíamos cegado a la máquina de asedio se había extendido, y otras células de resistencia habían salido de sus escondites para unirse a nosotros. Tal vez 60 combatientes en total, harapientos, mal alimentados, armados con armas recuperadas y tecnología alienígena que apenas entendíamos. Pero cada uno de ellos estaba listo para morir aquí. Rohan estaba agachado sobre el cañón que habíamos robado y modificado, haciendo comprobaciones de energía. Vega llevaba una cartera de explosivos colgada al hombro, sus ojos afilados y fríos. No había charlas nerviosas, ni discursos, solo la concentración silenciosa de personas que habían hecho las paces con lo que se avecinaba. El plan era una locura, lo que significaba que tenía una oportunidad. No podíamos vencer su número, pero podíamos destripar su mando. Rohan había estado estudiando las comunicaciones alienígenas desde que se rompió el silencio, y había identificado una señal constante, algo que creía que era un nodo de coordinación de la flota a bordo de la nave de guerra más grande. Si lo destruíamos, toda su formación flaquearía. Incluso por unos minutos, eso nos daría tiempo para destrozarlos. ¿El problema? El nodo estaba en la parte inferior de la nave, detrás de capas de blindaje y custodiado por suficientes drones como para tapar el sol. No teníamos la potencia de fuego para atravesarlo, pero sí teníamos una debilidad. Cuando el nodo transmitía, ventilaba una fina corriente de energía a través de un pequeño puerto en forma de iris. Rohan creía que si podíamos introducir una batería de energía alienígena desestabilizada en esa ventilación mientras estaba abierta, la reacción en cadena resultante volaría el nodo y posiblemente la nave entera. Lo que significaba que alguien tenía que meterse debajo de la nave en medio del campo de batalla en el momento exacto en que se abriera el puerto. No me ofrecí voluntario. Briggs no preguntó, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, ambos supimos que iba a ser yo. La batalla comenzó al amanecer. La primera oleada de drones chilló sobre nuestras cabezas, derribando filas enteras de nuestras barricadas improvisadas con sus cañones de energía. Respondimos con todo lo que teníamos. Fuego de rifle, molotovs, el cañón modificado rasgando el aire con vetas azules. El retroceso derribaba a Rohan con cada disparo, pero él seguía disparando, con una sonrisa tensa y furiosa. Las fuerzas terrestres alienígenas irrumpieron en las calles. Derribé a 2 de las bestias afiladas con disparos de rifle a las articulaciones, luego me agaché detrás de un muro derrumbado mientras una de sus armas de bastón convertía el hormigón a mi lado en un cráter brillante. Vega se movía como humo, corriendo entre coberturas para colocar explosivos. Cada explosión abría agujeros en su formación, obligando a las unidades de patrulla a desviarse. Por cada alienígena que matábamos, 3 más avanzaban. Arriba, la nave de guerra se cernía como una montaña de metal y sombra. La parte inferior estaba tachonada de armas y extraños crecimientos orgánicos, pero podía ver la ventilación, pequeña, casi invisible a menos que supieras dónde mirar. Puerto en 90 segundos, crepitó la voz de Rohan en mi auricular. Me moví. Las calles entre mí y la sombra de la nave eran un horno. Restos en llamas, combatientes gritando, rayos alienígenas cortando el aire. Corrí agachado, disparando solo cuando algo se acercaba demasiado. 2 veces tuve que rodar detrás de una cobertura mientras los drones ametrallaban la calle, el calor de sus armas lamiéndome la espalda. Llegué a la base de un paso elevado derrumbado y trepé, mis botas resbalando en el hormigón suelto. Desde arriba, podía ver la ventilación claramente ahora, pulsando débilmente al ritmo del profundo y zumbante latido de la nave. 60 segundos, dijo Rohan. La batería de energía modificada pesaba en mi chaleco, caliente contra mi pecho. Si se rompía antes de tiempo, desaparecería más rápido que la estación.
Salté del paso elevado a un fragmento irregular de edificio que se adentraba en la sombra de la nave. El puerto estaba ahora encima de mí, comenzando a abrirse. 30 segundos. Fue entonces cuando el enjambre de drones me vio. Descendieron en espiral, con las armas calientes. Me lancé detrás del fragmento de edificio mientras las primeras ráfagas le arrancaban trozos. Una ola de calor me envolvía. Devolví el fuego, pero cada disparo que hacía me ralentizaba. El puerto estaba casi completamente abierto. 15. Salí de la cobertura y corrí, trepando los últimos metros de metal retorcido hasta que estuve directamente debajo de la ventilación. El zumbido de los sistemas de la nave era tan fuerte aquí que me nublaba la vista. 10. 9. Una bestia afilada irrumpió entre los escombros a mi lado, su extremidad descendiendo en arco hacia mi cabeza. El instinto se apoderó de mí. Blandí la batería de energía como una masa, golpeándola en la articulación. El impacto la hizo chillar, retrocediendo lo suficiente para que yo pudiera meter la batería en la ventilación. 5. La solté y me dejé caer, golpeando los escombros con la fuerza suficiente para dejarme sin aire. Sobre mí, el puerto se cerró de golpe. Durante medio segundo, no pasó nada. Luego el mundo se volvió blanco. La onda expansiva me levantó del suelo y me arrojó al otro lado de la calle. Me zumbaban los oídos, me ardía la piel, y el aire estaba espeso de polvo y humo. Cuando parpadeé para abrir los ojos, la nave de guerra se inclinaba peligrosamente hacia un lado, su parte inferior vomitando fuego y escombros. Los drones salieron de su formación en espiral, estrellándose contra edificios o chocando contra las calles. Las fuerzas terrestres alienígenas se quedaron heladas solo por un momento, pero eso fue todo lo que necesitamos. Briggs rugió la orden y cada combatiente que teníamos se lanzó hacia adelante. Los golpeamos con todo: explosivos, fuego de cañón, pura rabia. La una vez perfecta precisión de su avance se derrumbó en el caos. La nave de guerra no explotó en el aire. Cayó, estrellándose en el otro lado de la ciudad con un sonido como si la propia tierra se hubiera agrietado. La onda expansiva me derribó de nuevo. Pero cuando levanté la vista, vi algo que no había visto desde el día que llegaron. Se estaban retirando. No en una retirada ordenada. Era pánico. Drones huyendo sin formación. Unidades terrestres echando a correr. Incluso las naves de guerra más pequeñas retrocediendo hacia el vórtice en las nubes. Y luego se fueron. El vórtice se selló tan repentinamente como se había abierto, sin dejar nada más que el cielo en ruinas y los restos humeantes de su maquinaria de guerra. No celebramos. No al principio. Simplemente nos quedamos allí, en las calles rotas, recuperando el aliento, escuchando el silencio donde había estado el zumbido alienígena. La ausencia de ese sonido era casi más fuerte que la batalla. Nos llevó horas averiguar cuántos de nosotros quedábamos. Menos de la mitad. Briggs tenía un rasguño de bala en las costillas. Vega tenía quemaduras en el costado. Y Roan no lo logró. Se había quedado en el cañón hasta el final, manteniéndome a salvo de los drones. Y cuando finalmente lo alcanzaron, lo golpearon con fuerza. Lo enterramos en los escombros de la estación, lo más parecido que teníamos a un hogar. Sin discursos, sin lápidas, solo la promesa de que lo que había hecho sería recordado. A medida que pasaban los días, empezamos a ver señales. No más patrullas alienígenas. No más señales en las comunicaciones. No más zumbido en la noche. Los invasores no solo se habían ido. No iban a volver. Briggs lo dijo mejor que nadie. Vinieron a por esclavos. Se fueron sin nada más que una advertencia. Todavía pienso en Nate. No sé si estaba en una de las naves que destruimos o si se lo llevaron a algún lugar que nunca alcanzaré. Pero sé una cosa. Si pudiera ver lo que hicimos, sabría que nunca volverán a intentar esto aquí. Porque la Tierra no fue la cosecha fácil que esperaban. Fue el lugar donde aprendieron lo que es el miedo. Y nosotros fuimos quienes se lo enseñamos.